La infección extranjera. Mi hermano mayor se suicidó cuando yo era un niño. Jamás lo entendí. Eso te deja un hoyo, ¿sabes? Un hoyo aquí en el pecho. Eso está muy jodido y te fastidia la vida. O al menos me la fastidió a mí, al grado de volverme médico forense. Verás, quería entender qué carajos había pasado por la cabeza de mi hermano, pero en el camino a ser psicólogo o psiquiatra me desvié sin darme cuenta. Creo que en su momento dejé de interesarme en el hecho de que mi hermano se hubiera quitado la vida y se volvió más interesante las cuestiones que suceden después de que alguien muere. Tal vez fue porque mis padres no me dejaron acercarme al cuerpo de mi hermano, ni siquiera cuando lo estábamos velando. Hoy entiendo que me protegían de lo que encontraría allí, pero en su momento me causó una fijación terrible y morbosa por saber sobre la muerte, el cómo ocurre, por qué pasa, en qué momento se puede dictaminar que alguien está muerto. Creo que también tenía esperanzas de que él estuviera vivo, tal vez solo dormido o estaba desmayado en el mejor de los casos y que en cualquier momento podría despertar. Pero estas se rompieron cuando bajaron el féretro. En ese momento comprendí que aunque él lo hubiera logrado de alguna forma, no podríamos rescatarlo. Él ya estaba 3 metros bajo tierra cuando pensé esto. Seguramente eso fue lo que me impulsó a estudiar medicina forense. Creo que quería rescatar a mi hermano. Creo que quería abrir el ataúd y cerciorarme de que de verdad ya no estaba y que jamás iba a volver. En ocasiones lo odio por haberse largado así, y a veces lo veo en mis sueños con su rostro plácido, dormido en el ataúd. De pronto abre los ojos y grita de desesperación, pidiendo ayuda, y me siento culpable por no haber hecho más. Pero cuando recapacito y los días pasan, lo odio más por haberse quitado la vida y con ese acto incentivarme a estudiar esta profesión. Y más como el día en que me mandaron a traer para investigar ese suicidio en especial. Cuando llegué, el perito me dijo: «Hey Doc, uno de los que te gustan, lo planeó muchísimo». Luego me agarró del brazo y me dijo: «Te apuesto 500 a que nunca habías visto algo así». Yo asentí, seguro de la experiencia que tenía, pero logró inquietarme. Ese perito me ha acompañado en muchos levantamientos de cuerpos, tantos que nos hemos hecho algo así como amigos, de la clase que salen a tomar algo y a platicar del trabajo desde otra perspectiva. El estrecho camino hacia la habitación donde estaba el occiso se me hizo eterno por la expectativa que tenía al respecto. Tendría que ser algo grotesco. Un policía estaba vomitando en el baño de visitas y el aroma era francamente nauseabundo. El segundo perito llegó con la pomada, me puse un poco y luego me dijo: «Doc, esta vez deberías usar máscara». «Claro», le dije. Le expliqué que echaría un ojo, algo superficial antes de ponerme el equipo. Él me miró un poco extrañado, pero asintió sin decir más. Caminé hacia el lugar de donde venía el aroma y entré mirando hacia el piso buscando el cadáver, pero solo vi una mancha marrón en los mosaicos arlequinados, una silla volteada y unos zapatos. Luego, al mirar arriba, me golpeó el espectáculo de un hombre colgado, pero en efecto, este era un caso especial. Traía pantalones y sus zapatos puestos, pero no camisa. Y todo su torso estaba hinchado a un punto espeluznante. Se había deformado tanto que parecía un globo membranoso, cubierto de venas rojo verduzcas. La piel se había vuelto traslúcida y por dentro, aventurándome mucho, podría decir que sus músculos, grasa, tendones, cartílago, todo se había licuado, dejando un líquido ambarino que se movía extrañamente en su interior, dejando ver el corazón, los riñones, algún pulmón adentro. Pero más asombroso que el hecho de encontrarme ante una bolsa de piel humana, con todos los órganos flotando en su interior, era la cabeza del sujeto, la cual, a pesar de oler a que esto había pasado muchos días atrás, no tenía ningún signo de descomposición, ni las señas características del ahorcado. No tenía la lengua de fuera, ni los ojos reventados. No había sangre saliendo por las fosas nasales ni en la boca. No escurría saliva, nada. Pareciera como si esa no fuera la cabeza de un cadáver, sino la de alguien dormido. Me sorprendió tanto la situación que saqué mi celular para tener una fotografía para mis archivos personales. Al sacarla y mirar el teléfono, me di cuenta que la foto reflejaba algo diferente a lo que estaba viendo. La comisura de la boca se había movido, casi como si se estuviera riendo. Vi de nuevo al cadáver, pero todo estaba como antes. Tal vez la forma en que tomé la foto había influido.
Pensaba esto cuando escuché un sonido peculiar, un sonido que conocía en diferentes circunstancias, el de un hueso saliéndose o rompiéndose de alguna forma. La cuestión es que intenté alejarme del cadáver para ponerme todos los atavíos de mi profesión y proceder con el levantamiento cuando la tela que tenía de piel se abrió desde el esternón hacia el pubis como si fuera una cremallera, esparciendo el líquido grasiento y asqueroso en todo el cuarto, en las paredes, en el piso, en mí. Luego el cuerpo se desprendió de la cabeza, cayendo pesadamente en el piso, aventando los órganos internos por todo el cuarto. El aroma era horrendo, fermentado, pútrido, tanto como solo los cuerpos humanos pueden oler, pero este se había concentrado a un grado que no se podía respirar, y todos afuera lo notaron. Tuve que salir entre arqueadas obscenas de los peritos y de los policías que estaban en la periferia. Salí corriendo a la camioneta y me hacía de inmediato, quitándome la ropa, limpiándome con unos antisépticos potentes. Todo lo que podía hacer hice, pero el aroma no se me quitó. Tal vez era mi nariz, o era un recuerdo que quería permanecer por mucho tiempo, pero no importó. Cuando me lo quise quitar, ahí se quedó. El primer perito llegó a verme, me preguntó si estaba bien, y después preguntó: ¿entonces quién ganó, Doc? Busqué mi cartera y saqué un billete húmedo de ese aroma asqueroso y se lo di. El perito lo tomó sin mucho empacho y se fue. Mandé a traer a mi otro compañero para que hiciera el levantamiento mientras me iba a casa a darme un baño. Él se quedaría recogiendo los despojos y limpiar o hacer la contención necesaria mientras me relajaba un par de horas, pero apenas me había sentado en el sillón para secarme los pies después de bañarme cuando sonó el teléfono. Era mi compañero Miguel, el otro forense. Me mandó un audio un tanto perturbador y apresurado pidiendo que me diera prisa y lo alcanzara en el CEMEFO. Él necesitaba mi opinión sobre algo antes de hacer cualquier cosa, así que terminé con lo mío y me dirigí hacia allá. Al llegar, Miguel estaba nervioso, se acababa de bañar y olía a material antiséptico. ¿Qué pasó?, le pregunté al verlo tan alterado. Miguel me dijo en forma seca y preocupada: creo que tenemos que implementar una cuarentena. No sé bien qué sea todavía. Hay que esperar los resultados de los análisis, pero parece que el suicida tenía alguna clase de patógeno que por sus características se vuelve muy peligroso. Él se apretaba las manos y me miraba queriendo decirme, y después de un ¿qué pasa, Miguel? Ya suéltalo, vino de golpe un creo que tú y yo estamos infectados. Esa declaración me puso un tanto nervioso y escéptico a la vez. ¿De qué hablas?, le pregunté de inmediato. Él me hizo una seña indicándome que me pusiera el traje completo, algo que es demasiado engorroso, pero por su rostro y sus gestos accedí sin mucha dilación. Al entrar a donde estaba la plancha, vi el cuerpo que me había bañado con sus miasmas, con todas las características que ya había visto, solo que lo habían acomodado para darle quizá cierta dignidad. Le pregunté por qué no había retirado los órganos y los había pesado. Miguel, sonriendo nerviosamente, me dijo: exacto. Luego tomó uno de los riñones y lo levantó, dejando ver unas membranas transparentes que lo cubrían a manera de sistema circulatorio, que lo conectaban con una red intrincada entre los demás órganos. Luego levantó el hígado, parte del estómago, un pulmón, el corazón. Todo estaba conectado como lo debería de estar por venas, nervios y demás sistemas, pero en este caso lo hacía ese organismo semitransparente que conducía hacia la cabeza. Miguel me miró y, agitando un poco el rostro de lado a lado del occiso, los ojos se abrieron, moviéndose nerviosamente mientras se reía. Lo hacía con una sonrisa desencajada, reía sin ruido. Después entró en una clase de shock, volteando los ojos hacia atrás, relajando todos los músculos. Miguel entonces me volteó a ver diciéndome: sigue vivo. Después le dio vuelta la cabeza y me mostró la incisión que había hecho en la base del cráneo, donde el organelo semitransparente que unía todos los órganos se dirigía hacia el cerebro, lo cual sería de esperarse, pero además, en la base de la columna, a la altura de las cervicales, tenía una especie de apéndices parecidos a pinzas de algún crustáceo, pero que se habían atrofiado recientemente. Miguel me dijo: con esto cortó la columna vertebral. Entonces de golpe me vino un panorama más amplio pero inverosímil. Miré a Miguel y él me animaba con sus gestos a que lo soltara, que lo dijera por estúpido que pareciera. Esto, tocando el organelo transparente que lo unía todo, esto, dije, es un ser vivo.
Miguel se desconcertó un poco y luego asintió. Tomó la sierra para retirar la tapa del cráneo. Me miró indicándome que adentro estaría la cabeza del animal o lo que fuera eso. Entendí lo que me insinuaba, así que me dispuse a asistirlo. Al abrir y separar la tapa de los sesos, encontramos la masa encefálica cambiada en su morfología. El cuerpo calloso había desaparecido, las circunvalaciones y las depresiones del cerebro no estaban, el color blanco rosáceo había dado paso a un extraño verde botella, las membranas semitransparentes lo rodeaban todo, el óvulo frontal era casi inexistente, pero a simple vista y sin penetrar más a fondo no pudimos ver el causante de este desastre. Tendríamos que extirpar el cerebro completo. Paramos un momento y salimos de la habitación para hablar. Creo que ese pudor de mantenernos en silencio delante del cuerpo lo propiciaba el hecho de que esa cosa se seguía moviendo. Afuera le pregunté a Miguel sobre por qué pensaba que teníamos que hacer una cuarentena. Él se miró las manos un momento y me dijo: fui descuidado y al manipular el cuerpo, el líquido que emanaba de él tocó mi piel. Luego dijo: antes de molestarte a ti, le hablé a los de la otra morgue, los del Arco Sur, para que me mandaran apoyo y les han llegado 2 con las mismas características que tiene el nuestro y estaban ocupados, desconcertados por lo que estaban viendo. Luego hablé a la delegación norte e implementaron una cuarentena en las oficinas hasta no saber qué es lo que está pasando. Tienen muchos casos en idénticas circunstancias. La central mandó un comunicado general para no atender casos de suicidio sin un equipo especial que van a mandar en poco. Al parecer nos estamos enfrentando a un patógeno extraño, pero es un parásito. Verás, al observar bajo el microscopio el líquido donde flotaban los órganos, pude observar, aparte de las proteínas, grasas, desechos y bacterias que producen ciertos gases, unos, no sabría cómo definirlos, algo parecido a los tardígrados, solo en la movilidad y segmentación de su cuerpo, pero más similares a las medusas de mar, pero sin su pasividad al moverse. Estos parecen disponer de una independencia escalofriante. Luego Miguel dijo: nunca había visto algo como esto. Hice pruebas con toda clase de antibióticos y no hay resultados positivos. Yo lo miré unos instantes y le pregunté: ¿sabes lo que nos pasará si saben que estuvimos expuestos? Él me miró un tanto confundido. Nos encerrarán en algún lugar perdido. Nos tendrían vigilados noche y día y dejarían que el insecto eclosione dentro de nosotros para analizarlo, sin importarles lo que nos pase en el proceso. Miguel, aterrado, lo pensó un momento. Repitió en voz alta los medicamentos que ya había probado para matar al parásito sin éxito, y después dijo: cerremos el cuerpo e incinerémoslo, luego alegaremos peligro de contaminación. Yo asentí y de inmediato procedimos a sembrar pruebas de laboratorio de un agente infeccioso peligroso, pero completamente controlable, en los resultados del difunto. Luego lo metimos dentro del horno, nos asomamos por la ventana para verlo por última vez antes de encenderlo y vimos cómo el rostro de esa cosa nos sonreía. Luego las llamas lo arrasaron todo. Seguido me puse de acuerdo con Miguel para inventarnos la exposición al patógeno que habíamos inventado para pedir un par de semanas de incapacidad. Eso nos daría tiempo de investigar por nuestra cuenta y en todo caso que no tuviéramos resultados, evitaríamos que nos encerraran para examinar el proceso parasitario. Hecho esto, cada quien tomó su camino, quedando en compartir los avances. Decidí ir a la granja de mis padres. Ellos ya no vivían allí, pero era un perfecto lugar para encerrarme en caso de sentirme diferente. Después de un par de días, hablé con Miguel y él me explicó que al parecer el ciclo de vida del parásito era la infección del huésped por vía cutánea, seguido de la eclosión dentro del cuerpo y su lenta expansión por el organismo. Iba tomando control de las funciones vitales hasta llegar al cerebro y así controlar los pensamientos que llevarían a las personas a suicidarse, de la forma en que lo hizo el que encontramos, pero el colgarse no obedecía a la aniquilación del host, sino a la implementación del último mecanismo de propagación del parásito. Es decir, se convertía en una bolsa gigante de patógenos esperando a que el siguiente huésped pasara cerca para esparcirse. Después de una pausa larga, Miguel dijo: el host está vivo y consciente todo el tiempo, incluso cuando se avienta al vacío rompiéndose el cuello, porque para ese momento el parásito ya suministra todo lo que su cerebro necesita.
Me preguntó después si recordaba las bacterias que producían toxinas. Yo le dije que sí. Él me explicó que se llevó unas muestras a su casa y descubrió que los parásitos las cultivan en cierta forma para asegurar el suministro de una serie de compuestos que servirán para sedar y mantener feliz al sujeto mientras esperaba a que llegaran los nuevos huéspedes. Esto me pareció tan perfecto y absurdo que me quedé en silencio. Luego Miguel dijo: hay cosas que están pasando dentro de mí y tengo miedo. Voy a ir al centro médico de la UNAM para ver si hay algo que podamos hacer para sacarlo. Yo seguí en silencio. Después le pedí de favor que, en cuanto supiera algo, me avisara para moverme. Después colgué y me senté un rato en el sofá a reflexionar sobre lo que estaba pasando, sobre lo que me podía pasar. Recordé que leía algo acerca de un entomólogo famoso que investigaba un fásmido esquivo que provocaba alteraciones en las personas y en los animales, al grado de hacer que mataran a sus propios hijos. Me pregunté si esto no sería algo similar. Yo creo que dormité unos instantes, o una noche, un día. No lo pude saber con certeza en esos instantes. Estaba confundido. Algo estaba pasando en mi interior. Me quise levantar, pero una visión me detuvo. Había alguien frente a mí mirándome desde la oscuridad. ¿Quién eres?, dije titubeando, pero el sujeto no se inmutó. Soy el hijo de don Alfonso. ¿Eres algún vecino?, le pregunté, pero no tuve respuestas. Luego le dije ya nervioso: soy médico forense y trabajo con la policía. Ellos no tardan en llegar. Pero el sujeto seguía allí, parado, sin decir nada, sin moverse. Sin dejar de verlo, tomé mi teléfono buscando de reojo la lámpara. Cuando por fin logró encender, apunté hacia el tipo y un recuerdo vago de algo incomprensible que pasó en un sueño me golpeó de inmediato. Imposiblemente se parecía a mi hermano, con el rostro hinchado y sus párpados cerrados por el abultamiento. ¿Quién eres?, pregunté. No obtuve respuesta. Luego quiso dar un paso y la cabeza se le fue hacia atrás, dejando ver una incisión profunda en su cuello que casi lo decapita. ¿Quién eres?, volví a preguntar. El tipo torció el rostro y dijo: tú sabes quién soy. Después todo se puso negro. Al recobrar la conciencia, se me vino el pensamiento sobre el cadáver que inició todo esto. Estaba vivo y por el tipo de drogas que suministraba el parásito a su cerebro, lo mantenía sumergido en placer y locura, y eso me aterraba. Tal vez es lo que me estaba pasando. El tipo seguía vivo y no se había dado cuenta que su cuerpo era una bolsa inmensa de desperdicios. No se había dado cuenta que se aventó al vacío, rompiendo todo vínculo con la realidad de su cuerpo. No se percató que estaba siendo alimentado por un tubo transparente que le suministraba oxígeno y drogas, y aún con todo, él sonreía y era feliz. ¿Quieres venir conmigo?, dijo la voz de mi hermano, rompiendo el silencio, anegándome en extrañas premoniciones. Pasos en mi espalda me erizaron la piel. ¿Quieres acompañarme?, volvió a decir la voz sin que yo me pudiera mover. Tuve que hacerlo, replicó. Tenía que irme, pero ahora puedes venir conmigo. Volteé de improviso, esperando encontrar algo a mis espaldas, pero con el firme propósito de ver nada, deseando que todo fuera como en las películas y al encarar a lo que producía el sonido, solo fuera un eco que se cuela por algún extraño rincón de la casa. Pero no fue así. Él estaba allí, con su rostro desgarrado, sin un ojo, con el cuello cercenado. Él estaba allí a mi lado. Ellos me obligaron a hacerlo. ¿Ellos quiénes?, pregunté sin dar crédito a lo que estaba pasando. Luego el cadáver señaló el retrato de mis padres y todo se desvaneció. Creo que me volví a desmayar. Cuando me recuperé, había restos de alimentos por todos lados. Algunos llevaban poco tiempo en el piso, muchos otros habían tardado días allí descomponiéndose. Tal vez no era mi hermano el que venía a fastidiarme. Tal vez era algún maldito vagabundo que, aprovechando mi condición, estaba viviendo a mis expensas. Quise levantarme del sofá, pero arrastrándose por el piso, a la altura del sillón donde se había sentado mi hermano en las pláticas que he tenido con él, vi algo reptando.
algo indefinido en primera instancia para luego mostrar su repulsiva anatomía. Era la cabeza del infectado que se arrastraba usando sus vértebras como 100 pies, alimentándose de la basura como si fuera una rata de arrabal. Luego se deslizó hacia mí y me dijo: ven con nosotros. De la impresión me volví a desmayar. Al despertar me di cuenta que mi teléfono estaba descargado. Al conectarlo noté que había pasado más de una semana desde que me senté en ese maldito sofá. Creí que algo estaba pasando conmigo. Mi hermano me hablaba todo el tiempo y me decía cosas que le hicieron mis padres. Me decía que también las hicieron conmigo y creo que me está convenciendo de irme con él. Miguel nunca se comunicó. Asumí que lo habían capturado. Tal vez lo tenían bajo vigilancia. A lo mejor encontraron la forma de sacarle el parásito sin riesgos. En tal caso ya había cometido un grave error. Pero la experiencia no miente. Todos los primeros casos de las pandemias anteriores morían y esta no sería la excepción. Había algo en mí que me decía que esta nueva infección no sería controlada. Creo que más que una epidemia, es una invasión silenciosa de unos seres que han evolucionado en la oscuridad de los eones. Su forma cruel de ocupar un cuerpo y mantenerlo con vida hasta las últimas instancias solo puede venir de un conjunto de normas biológicas que se gestaron en horrendas aniquilaciones de otros seres. Y sin embargo, hay algo dulce en esta situación. Bueno, ya llegó el momento de hablarle a ciertas personas para que se hagan cargo. Creo que ya sé quién ha estado comiendo toda esa comida. No puedo casi moverme por el peso que gané. Pensé que era depresión y ansiedad lo que me estaba pasando, pero las evidencias dicen lo contrario. Estoy cambiando. Mi mente se ha expandido y ahora puedo hablar con los muertos. Incluso creo que ya comprendí a mi hermano después de hablar con él y ahora lo puedo perdonar. Programé una serie de mensajes y correos para que le lleguen a algunos científicos y entiendan lo que he vivido durante este tiempo, intentando darles una oportunidad a la humanidad. Sin embargo, dudo mucho que lo logre. Hay millones de huevos a punto de eclosionar y eso les dará la ventaja a ellos. Por último, dejé un mensaje programado para mi madre y mi padre que les llegará por todos los medios en 15 días. Eso dará tiempo para que el proceso termine y puedan encontrarme. Sé que mi madre y mi padre se equivocaron muchísimo con mi hermano y probablemente conmigo, pero sé que harán lo necesario por los pequeños que llevo adentro. Esta será la última entrada a esta bitácora. ¿Saben? Pensar en subir esas escaleras me causa una felicidad que en un tiempo no muy lejano compartirán conmigo. Adiós.